que una de las cosas que más nos puede costar, en este caso para mí, es tener una mente del reino. Hablábamos, ¿no?, de esta actividad de adolescentes, luego del retiro, y detrás de todos estos eventos hay unas cifras que suelen ser de 2 o de 3 cifras, 180, 225, y siempre termina con una E, así que son y podemos tener dos perspectivas o maneras de verlo. ¿Es un gasto o es una inversión? Luego vemos que la palabra de Dios dice que todo es de Él. Por lo tanto, hay muchas cosas en las que nos van a costar dinero, pero es lo que hay detrás de eso. La Biblia nos enseña a hacer tesoros en el cielo. Amén. Donde la polilla, el orín no corrompe, sino que allí producen cosas. No es en vano. No es en vano. No es que no ocurra nada. Cuando las cosas son por y para Dios y se hacen con un corazón de agradar a Dios, ocurren cosas realmente impresionantes. Y quería hacer esta introducción porque si examinamos con cuidado las páginas del Evangelio, veremos que por ellas desfilan la mayoría de elementos que constituyen una empresa. Quizás hoy debería de predicar Berna, o me gustaría tenerle para ir haciéndole preguntas. Pero es cierto, mientras yo preparaba esto, que no ha sido fácil, me venía a la mente de empresa. Tenemos un pensamiento de iglesia como familia, como el lugar donde se reúnen los redimidos, los nacidos de nuevo. Pero yo estaba preparando, el Señor me dio un pasaje de Apocalipsis, y a mí me venía el pensamiento de empresa, y no sabía cómo poderlo introducir, pero con la ayuda del Señor, en la Biblia vemos que hay dueños, hay administradores, hay trabajadores de distinto tipo, hay capital, hay intereses, hay cuentas a cobrar, hay proyectos de inversión, hay planificación, hay elementos de control y también hay intentos de fraude. O sea, todas estas características entran dentro de una empresa. ¿Es así, verdad? ¿Sí? Pablo le dice a Timoteo que se presente delante de Dios como un obrero aprobado. Por lo tanto, sí que hay un llamamiento a la Iglesia de trabajar en la obra del Señor. Yo he dicho en muchas ocasiones, sobre todo intento decírmelo a mí, cuando por situaciones concretas no puedo dormir, yo digo, Señor, la iglesia es tuya. Y sí, la iglesia es tuya, pero yo no duermo. Y al final es cierto, porque la iglesia es de... Pero, ¿qué es la iglesia, no? Y he dicho antes pues, que es una familia, pero es una empresa también. Y sabes, Jesús es un administrador, es un empresario. Dios puso en sus manos la misión, que luego Él trasladó a la iglesia, y lo pudimos escuchar o entender el domingo pasado cuando nuestro hermano nos hablaba de Pentecostés, qué había pasado ahí, ¿no? Qué es lo que le había dado Dios a la iglesia para que pudiera hacer una misión. Las empresas tienen un objetivo que cumplir,
cada empresa tiene que hacer algo para poder servir a las personas proveedoras que le van a comprar. Y el pensamiento de la empresa es crear algo bonito, hermoso, que aparte de poder lucrar y aparte de poder ser de producir un capital para reinvertir, pero el objetivo del empresario siempre es hacer algo que sea efectivo, que sea bueno para la persona concreta, y no hacerla de cualquier manera, sino hacer algo que sea llamativo, que llame la atención. Y la empresa más exitosa que tiene Jesús es su iglesia. ¿Nadie dice amén? Es la empresa más exitosa. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para un poder para qué? Pero lo hemos compartido y lo habrás escuchado en muchas ocasiones, que la iglesia es la empresa del Señor que Dios escogió para dar un producto que satisfaga la vida de las personas. Es lo que a Él le ha placido desde el principio, desde Abraham, para poder bendecir a todos los pueblos de las naciones. Y hay algo hermoso y al mismo tiempo de compromiso en cuanto a ti y a mí, de entender que como empresario él hace reuniones. Todas las empresas tienen una junta directiva, o creo que deben de tenerla, pero luego sí que hay un tiempo en el que el empresario tiene que evaluar la empresa para ver si está cumpliendo los objetivos, por lo cual está desgastándose y está haciendo el trabajo que tiene que hacer. La Biblia dice que el juicio de Dios primeramente vendrá por su casa, por su iglesia. Y a veces nosotros relacionamos el juicio como algo de castigo, ¿no? No, digamos que primero evaluará su iglesia. No se trata de que Dios evalúe las personas que están ahí fuera y que se esté pendiente de la conducta o del ser o la manera de ser de lo que están fuera. Jesús lo dijo de una manera muy clara y muy chocante, que es: ocúpate de tu viga y no de la paja. Y claro, ese mensaje de ocuparnos de la viga es un mensaje de Dios hacia mí, hacia ti. Cuando hablamos de iglesia hablamos de personas, no estamos hablando de un local, en cuanto a que lo que tenemos que evaluar es nuestra propia vida, primeramente. Y yo, con la ayuda del Señor, quisiera que este mensaje fuera algo que nos pudiera alentar y que nos pudiera despertar de la indiferencia que pudiera haber, una indiferencia que pudiera haber de nosotros hacia el Señor. Esto puede sonar así, ¿no? Pero yo espero que el Espíritu Santo, en el tiempo que pueda compartir con vosotros, pues pudiera mostrarnos si realmente hay indiferencia o nos pasa que a veces hay un refrán que dice que donde hay confianza da asco, y a veces hemos cogido tanta confianza en el Señor que hemos podido llegar a ser un matrimonio rutinario donde se ha perdido algo imprescindible y necesario para poder ser ese elemento cautivador de las personas, de todas las personas. Porque el acto de Jesús, del Dios Padre, enviando a su Hijo en el Calvario, fue en beneficio de toda la humanidad. No, por una parte nos dice que no amemos al mundo, pero
pero sí que tenemos que amar a la humanidad. Y el mayor amor que podamos tener o demostrar para la humanidad, para las personas que no tienen el privilegio de poder creer lo que nosotros creemos, es que podamos amar y que podamos ser elementos atrayentes y no repelentes. En el libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, ahí se detallan las 7 cartas a las 7 iglesias. Y no dejan de ser una evaluación. Dios está evaluando a las 7 iglesias. Yo quisiera que meditáramos en la carta escrita por revelación a Juan, cuando él estaba en la isla de Patmos. El Espíritu Santo le toma y le revela un mensaje para cada iglesia. Pero yo quisiera que compartiéramos sobre la carta a la iglesia de Éfeso. Aquí una iglesia descuidada, no he querido ponerle título porque creo que sería Efeso 2 puntos, una iglesia descuidada. Pero bueno, yo quisiera, porque creo que la intención del Espíritu Santo es que nosotros pudiéramos ver si hemos descuidado algo, no quisiera que pudierais interpretar que el mensaje es un mensaje en el que yo estoy juzgando cómo es cada uno de los que estamos aquí. No, quiero compartir con la ayuda del Señor qué es el mensaje que el Espíritu Santo le da a la iglesia de Éfeso, para que nosotros podamos ver si hay algo que nosotros tenemos que cambiar. Tiene manía ahora. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por el privilegio de haber permitido que en esta mañana podamos disfrutar de la comunión los unos con los otros, Señor. Queremos poner nuestras vidas delante de ti y queremos poner tu palabra, para que tu palabra venga a nuestras vidas y tu palabra nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, que haga la obra que tú tengas que hacer, Señor. Pero sobre todo queremos recibir tu palabra como algo que venga de tu corazón, con un propósito de bien y no de mal para nosotros, Señor. Enseñoréate, Padre, quita aquellas cosas que no te glorifican de en medio de mí, todo estorbo. Límpiame con tu sangre, Señor, para poder ser instrumento en tus manos hoy. Bendigo cada uno de mis hermanos, hermanas, cada persona que está aquí, que nos visita. Los pongo delante de ti para que tú les bendigas, Señor. Y ahora, Padre, toma el lugar, haz tu obra, por la cual tú nos has congregado en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Al meditar en las cartas, veo varios elementos en común que son muy interesantes. Hay una comisión, se escribe al ángel, hay un saludo o presentación, es un saludo de quien lo dice, es un saludo de nuestro Señor Jesucristo. Hay un reproche, hay un consejo, hay un llamado y hay una promesa.
Un ligero análisis nos indica, cuando tú las lees las 7, ves en qué lugar estaban cada una de ellas, ¿no? En ese momento concreto. Éfeso y la Odisea se hallaban en un grave peligro. Son las dos iglesias en las que Dios está mostrando que se hallaban en un grave peligro. Lo que más puede, digamos, preocupar a un empresario es una pérdida de efectividad en la empresa. Lo que más le puede preocupar a un empresario es que la empresa deje de ser productiva, que salgan competencias o que realmente pueda entrar en quiebra. Pues Éfeso y la Odisea estaban en esa situación. Y en casualidad eran las dos iglesias, digamos, más relevantes de Asia y más ricas. Pero lo que me llama la atención es un poco lo que os decía al principio, es cómo hace la presentación de Jesucristo. Y dice que lo presenta como el que sujeta firmemente en su derecha las 7 estrellas, dice, el que se pasea, y lo hace en presente, ¿vale? No está en participio pasado. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Está hablando de que la iglesia está en manos del Señor. Él es el que sujeta a la iglesia. Pero no te lo pierdas, es el que anda en medio de ellas. Hemos dicho en muchas ocasiones que el Señor está aquí, ¿amén? ¿Lo crees que el Señor está aquí? Pero el Señor hoy está aquí. Pero el Señor hoy está aquí y mañana está en nosotros y mañana Él sigue viendo y velando, sosteniendo su empresa y evaluando a sus empresarios. Tú ves en el Evangelio y ves cómo él se presenta como el amo de la viña, dice que va a contratar trabajadores para que vayan a trabajar a la viña, y ves cómo... Y esto es así, y eso es la iglesia. La iglesia no es hoy esto, la iglesia somos tú y yo. Y lo dice en presente, ¿vale? El que tiene, no es el que tuvo. O sea, la Biblia cuando habla en estos por eso es la majestuosidad y la grandeza que tiene la palabra de Dios. Que es una carta escrita hace centenares de años, pero es activa hoy. Como hoy nos dice, yo sigo siendo quien sostiene la iglesia. Yo soy el que me paseo por medio de ella. Por eso no hay nada que se me escape. Controlo. Tengo el control. Sé cuando está siendo productiva, sé cuando no es productiva y sé aquello que necesita para que pueda cumplir la función que se necesita hacer, ¿vale? Cuando un empresario ve cosas que hacen que la empresa que él dirige no sea todo lo funcional que él quiere, por lógica y por evidencia pura, se pondrá manos a la obra a corregir aquello que está produciendo deficiencias. No se tumbará a esperar que ellas solas puedan producirse por ellas mismas, sino que tendrá que haber una intervención. Y Cristo tiene el derecho y la responsabilidad de decir lo que piensa de su iglesia. ¿Por qué? Porque Él dijo, edificaré mi iglesia. Eso está en Mateo 16, 18. Lo dijo Jesús. Edificaré mi iglesia. Y eso no quiere decir que lo edificará hoy o ayer. No. Él está interesado en edificar su iglesia. Tiene todo el derecho de decir lo que piensa de su iglesia porque Él la compró con su sangre. No es algo que nosotros nos merezcamos. Nosotros hemos podido comprar este local.
La Iglesia ha podido comprar este local, ha podido hacer un préstamo hipotecario para poder comprar este local. Pero la Iglesia la compró Cristo. La compró Dios Padre con la sangre, el derramamiento de la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso tiene todo el derecho. A mí me llama la atención a veces cómo hay empleados que se rebelan contra los empresarios, porque como si se sintieran dueños de las empresas. Y a veces he hablado con alguien y digo, pero vamos a ver, ¿tú te has parado a pensar quién ha comprado la empresa? ¿De quién es la empresa? ¿Quién se está jugando los cuartos? Pues a veces nos puede pasar como que no. Dios compró su iglesia a un precio muy alto y tiene todo el derecho de decir lo que piensa y de evaluarlo. Y tiene todo el derecho porque Él es la cabeza. Por lo tanto, si Él es la cabeza, yo tengo que ver en qué parte del cuerpo estoy. Que no pasa nada, porque incluso el dedo gordo del pie es necesario en el cuerpo. Posible que si te lo corten te desequilibres. ¿Vale? Pero la cabeza, el que manda, el que dirige, el que da las órdenes, es Cristo. Y lo primero que hay en este pasaje, algo que realmente engrandece al Señor y hace que cada vez le amemos más, es un elogio. Él no empezó por el versículo 5 o 6, sino que Él empieza haciendo un elogio, diciéndole a la iglesia o transmitiendo un mensaje, decir, yo te quiero. Elogia a esta iglesia, le dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, tu resistencia al pecado, no puedes soportar a los malos. Hace un examen cuidadoso de la iglesia que dice que examinaba los falsos apóstoles, las falsas doctrinas. Le dice, conozco tu sufrimiento paciente y perseverante. Son características que tiene que tener una iglesia. Pero la iglesia de Éfeso odiaba lo malo, pero no amaba lo bueno. Tú fíjate qué línea más sutil, Éfeso odiaba lo malo, pero no amaba lo bueno. Él empieza con un elogio y decir, todas estas cosas que haces, ¿no? Y esto, en mi familia o donde yo crecí, esto era muy raro, porque nunca había un refuerzo positivo de lo que hacían bien. Mi padre no sabía darme refuerzos positivos. Ahora, lo que hacía mal, eso sí me lo decía, y muchas veces. Pero Dios Padre no. Dios Padre te ama, se presenta delante de nosotros y dice, tienes cosas buenas. Y en esta mañana el Señor nos dice que esta iglesia y tú, como parte de ella, hombre, mujer, niño, Dios, tienes cosas de valor, que Dios no se olvida de ellas, que a lo mejor no son estas, pero Dios te ama tal como eres. Y Dios te acepta. Pero también Él se presenta porque quiere hacerte mejor. Él no se conforma con que su obra crezca de manera espontánea, sino a través de la obra y el poder del Espíritu Santo. Pablo a la iglesia de Éfeso le dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Dios no te ha hecho cualquiera. No eres cualquier persona. Tú has sido hecho, creado, y Dios ya pensaba en ti, te miraba cuando estabas en el vientre de tu madre. Llegó a amarte más que tu madre, más que tu padre, porque Él fue el que produjo la vida en el seno de tu madre para que tú estés aquí en esta mañana. Amén. Por lo tanto, no permitas que el enemigo venga a frustrarte, a decir que eres mala empresa. Deja que el dueño de la empresa vaya tratando y trabajando en ti.
No busques los conceptos económicos de las personas que pueden estar a tu alrededor y enfócate en esa figura, en esa persona que está sentado a la derecha del Padre, que está en el cielo, que te está mirando y que tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, lo que estaba haciendo la iglesia de Éfeso estaba bien. Hacía obras. Hacía cosas que estaban en contra de lo que él pensaba, pero bueno, no amaba lo que realmente era importante. Por lo tanto, era una iglesia activista, pero sin amor. Estaba metido en un activismo, hacía cosas, pero lo hacía con una motivación equivocada. Y luego hay una reprensión. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí viene una amarga queja de parte de Cristo. Tengo contra ti que dejaste atrás, que abandonaste, como aquello que le está diciendo a la iglesia, tomaste una mala decisión. Es una mala decisión. Todo lo que haces está bien, pero en todo hay algo muy importante que tú has abandonado. Te has descuidado. Y es tu primer amor. Y eso es consecuencia de la rutina, de una vida rutinaria en la oración, una vida rutinaria en la asistencia a cultos, una vida rutinaria en todas las actividades. La rutina es lo que acaba cargándose un matrimonio, una relación de pareja, lo que realmente quizás tenga peso, ¿no? Como es un matrimonio, como son relaciones realmente profundas. Y también la rutina es lo que acaba cargándose ese actuar de la iglesia. Una iglesia rutinaria es una iglesia religiosa. Es el enfriamiento producido que tiene luego la iglesia de la Odisea. Por eso decía que tanto la iglesia de Éfeso como la iglesia de la Odisea son las dos iglesias que el Espíritu Santo está marcando que tiene un grave peligro. ¿Cuál era el problema de la iglesia de la Odisea? La tibieza. Habían perdido el fuego. Hasta tal punto que les dijo, si fuerais frío, pues sería mejor que no tibio. Y esa rutina, ese dejar a un lado lo más importante, enfrió y nos puede enfriar. Y lo que enfrió fue el fervor del noviazgo. Somos la novia de Cristo. Y viene por su novia. Por lo tanto, la novia todavía tiene que estar actuando como tal. Eso sería quizás algo de las que las mujeres podrían darnos lecciones a los varones sobre cómo se conquista a una mujer. Y lo que es la rutina quita lo que es el fervor de la luna de miel, y es un proceso lento, es algo que no te das cuenta. Entras en esa rutina, vas teniendo a Dios, sí, sabes que Dios está, que Dios existe, pero al final la frialdad desemboca en una crisis tremenda. 30 años antes, la iglesia de Éfeso había sido elogiada por Pablo por su amor. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Esta iglesia que él está hablando en Apocalipsis, 30 años atrás, era una iglesia que mantenía el reproche que Dios les estaba haciendo ahora. Habían perdido el amor. ¿Pero qué es el primer amor? Porque es importante saber qué es el primer amor. ¿Qué es el primer amor? ¿Alguien se atreve a dar un plumazo de lo que podría ser el primer amor?
Ilusión, puede ser ilusión. Es ese estado, es el estado en el que no tienes más tiempo, que todo el tiempo que tienes está enfocado en la persona que amas. Nos hacemos hasta chochos, bobos, tontos. El primer amor emboba, ¿no? A veces nos hace hacer locuras, pero bueno, gloria a Dios. Porque hacemos algo por alguien que amas. Y el primer amor, o el amor, en la Biblia nos enseña que es algo que es importante. Dice, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. El que ama a Dios no es el que le dice que le ama, sino el que demuestra con sus hechos que le ama. Por lo tanto, es el que tiene los mandamientos, el que atesora los mandamientos, el que los guarda, el que intenta activar esa conducta en su manera de vivir, en su manera de relacionarse, en medio de su núcleo familiar y en medio de su núcleo social, en ese ambiente. Eso es lo que significa el primer amor. Pero José Grau, él aporta unas cosas yo quisiera leer de cómo se puede perder el primer amor. Dice, perder el primer amor, se pierde el primer amor cuando la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. Y cuando la Iglesia de Cristo cobra más importancia que el Cristo de la Iglesia. ¿Se entiende? Barchuk, teólogo, cita lo siguiente: el verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor pasado, sino en mantener el mismo amor ardiente a Cristo, esa actitud reverente hacia Él. El pan puesto sobre la mesa de oro del templo debía ser fresco, no pasado, no duro, fresco. Así debe ser el amor del cristiano, siempre nuevo, porque el amor es el alma del cristianismo. Cuando el cristianismo carece de amor hacia Cristo, se torna sin alma, muerto. Y el mismo Baruch hace notar que el Señor no acepta otra situación en el corazón. Dice, supongamos que una mujer le dice a su marido, tú sabes que por ley estoy atada a ti y por eso debo estar contigo. Por lo tanto, yo estaré cumpliendo todo cuanto me incumbe. Yo te prepararé la comida, lavaré la ropa, mantendré limpia tu casa, pero te advierto que mi corazón no está contigo. Yo amo a otro. ¿Estaría contento ese hombre con semejante esposa? No. Cualquier hombre, al descubrir que el corazón de su esposa pertenece a otro, la abandonará. Ese es el mensaje que está lanzando la Iglesia de Éfeso. Un compromiso con la obra de Dios, pero no con el Dios de la obra. En Éfeso vemos, y quisiera hacer una comparación rápida sobre la iglesia de Éfeso y la iglesia de Tesalónica, para que podamos comprender con la ayuda del Señor. La iglesia de Éfeso eran obras, trabajo y paciencia, pero que estas tres cosas que son importantes no estaban motivadas por el amor a Dios. Sin embargo, en Tesalónica, fíjate, continuamente recordamos delante de nuestro Dios y Padre qué activa ha sido vuestra fe, qué servicial vuestro amor y qué fuertes en los sufrimientos vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Éfeso tenía obras, trabajo y paciencia, pero Tesalónica tenía obras de fe, trabajo de servicio en amor y constancia en la esperanza. Es la gran diferencia. Una iglesia fundamentada en lo que no son las obras, sino en una fe que le lleva a hacer obras, y en un trabajo por amor al prójimo. Vamos a entrar en una situación en la sociedad que vivimos, cada vez va a ser más decadente, y la iglesia tiene que empezar a entender que amar a Dios significa amar al prójimo, y necesita entender
que el amor a Dios nos tiene que llevar a servir a nuestro prójimo. No solamente dándole alimentos, que sí, pero todo aquello, detectando. El amor a Dios nos tiene que llevar a ver la necesidad de las personas que están a nuestro alrededor para cubrir sus necesidades naturales, espirituales, físicas. Tengo en el corazón, seguiré orando para que se active la obra social. Seguiré orando. Porque es la mayor herramienta que Dios tiene para mostrar a las personas que son amadas por Dios. Y seguiré orando para poder crear un taller de costura donde podamos enseñar a las mujeres, a los hombres, a poder coser, que podamos enseñar cosas que en definitiva no son otra cosa que talentos que Dios te ha dado a ti, pero que quiere que lo pongas en práctica, esas cosas. Porque a lo mejor hay personas que sí necesitan tu favor. Seguiré orando. El amor es entrega y negación. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y luego hay una recomendación. Recuerda de dónde has caído. Le está diciendo, párate, iglesia. Párate y medita. Todo lo primero, todo el elogio que yo os he dicho, porque está bien, pero yo necesito que os paréis. Necesito que meditéis. Necesito que te pares y puedas ver aquellas cosas que realmente no justifican el elogio que yo te he dado. Mira de dónde has caído, le dice. ¿Por qué? Porque no podemos contentarnos con una vida cristiana mecánica, legalista, rutinaria, fría. No es la funcionalidad que Dios tiene para su empresa. La iglesia no puede ser mecánica, no debe de ser legalista, no tiene que ser rutinaria, ni tiene que ser fría. ¿Por qué? Porque el amor no es frío. Con cuerdas de amor te atraje. Y cuando tú lees el libro de Cantares, habla de fuego, de fervor, de ese amor que realmente lleva a la amada a buscar al amado, y el amado a buscar a la amada, y eso está motivado por el fuego del amor. Dice que el amor será como el fuego, que muchas aguas no lo apagarán. Por lo tanto, necesitamos pararnos, ver si hay rutina, como había en Éfeso, ver si está el dedo siempre legalista de lo que y de lo que no. La rutina y fría, que no tiene el calor que pueda atraer a las personas que están muertas de frío, de un frío de indiferencia, de un frío de inseguridad, porque eso es religión, y la religión ni atrae ni salva. Luego le dice, arrepiéntete, que le está diciendo, cambia de actitud. Primero le llama a la iglesia y le dice, medita, piensa dónde estás. No dejes de hacer lo que haces, que yo te he marcado como elogio, pero necesito que te pares. Necesito que veas aquellas cosas que pueden hacer que el propósito por el cual yo he comprado esta empresa no sea todo lo funcional que yo quiero que sea. Y necesito que cambies de actitud. ¿Qué harías con un empleado, Berna, que corriges, ves que es bueno, es capaz, y luego sin embargo ves que su manera de actuar o de trabajar no es todo lo funcional que tu empresa necesitas? Vale. Conociéndole sé que hablaría con él. Conociéndole sé que se sentaría con él. Pero si al final persiste en su conducta,
no quedaría otra cosa que tomar una decisión para que al final no pueda perjudicar el funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, se necesitan arrepentimiento. Los empresarios, cuando corrigen a aquellos empleados que no son efectivos, no buscan, como el buen empresario, no busca echarle la calle. Busca un cambio de actitud, un arrepentimiento, para el beneficio de él, para que pues, se pueda sentir útil y para el beneficio de la empresa. Necesitamos arrepentirnos de la falta de amor, no justificarnos y cambiar, no quedarnos con el remordimiento, sino con el arrepentimiento que nos lleva al cambio. Y luego les dice que actúe, haz las primeras obras. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El cristiano debe volver hacia las obras, hacia las primeras obras que realmente caracterizaban su primer amor. Pero tenemos que volver a esa conducta, a ese ser la Iglesia que marca de una manera clara los rasgos de la Iglesia. Estamos estudiando en Castalla lo que es la comunidad bíblica y nos hemos tirado 3 semanas con algo muy sencillo: los rasgos. Los rasgos. ¿Por qué? Porque el rasgo de una persona es lo que atrae. Tú eres atraído por el rasgo de algo concreto porque te gusta y te atrae, sin que tú tengas que decir nada, se acercarán, y la Iglesia tiene que llegar a conseguir eso. Que sea atraída. El Señor está en medio de nosotros. Necesitamos pedirle al Señor que produzca en nosotros hambre y sed de Dios, el alimento de su palabra, deleitarnos en la comunión y el servicio a Dios, porque amar a Dios es el motor de nuestra adoración. No nos tiene que motivar otra cosa que el amor a Dios. Y si amo a Dios, amaré a mi prójimo. Pero si no amo a mi prójimo, que veo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios que no le veo? Y eso son cosas que necesitamos detectar. A veces damos por hecho. Pero sabré lo que yo amo a Dios en cuanto yo vea lo que soy capaz de amar y cuánto puedo amar. Porque el amor no es algo que puedas producir, ni podamos producir tú y yo. Eso viene de la relación íntima. Y tenemos que amar sin esperar sentir amar. Y tenemos que volver a las primeras obras sin esperar sentirlo, sino hacerlo. Es una decisión. Vuelvo a las primeras obras. Vuelvo a hacer aquello a lo que Dios me ha dicho. El pueblo que andaba en tinieblas, o sea, tú y yo, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y luego viene una advertencia. Y la advertencia es: si no lo haces, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué pasa si desaparece el candelero en la iglesia? ¿Qué es lo que hace un candelero? Dar luz. Por lo tanto, si el candelero desaparece de una iglesia, esa iglesia dejará de ser eficiente. Porque somos la luz. Somos la sal. Por lo tanto, el candelero va a ser aquello que Dios produzca en nosotros al andar en las primeras obras, en negarnos a nosotros mismos, en tomar nuestra cruz y hacer lo que tenemos que hacer, porque todos sabemos lo que tenemos que hacer, porque tenemos la palabra de Dios que nos confronta, nos dice cómo tenemos que ser, sin esperar que nadie nos diga, porque ya tienes suficiente con Dios, tú y Dios, Dios y tú.
Cristo y tú a través, Dios y tú a través de Cristo. No vamos a tener excusas, porque eres tú con Dios a través de Cristo. Nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer, pero sí que tienes que hacer lo que Dios quiere que hagas. Jesucristo les advirtió que sus luces podían llegar a ser apagadas, porque nuestra luz no es propia. Nosotros no somos el sol. Nosotros somos el reflejo de Cristo. Mira, en el año 431 de nuestra época, después de Cristo, se llevó a cabo en Éfeso el concilio. En ese concilio se tomaron muchas doctrinas, se decidieron muchas doctrinas ortodoxas. Hubo enfrentamiento entre, un poco por encima. ¿Vale? Ahí fue cuando se le dio el título a la Virgen María de que era Madre de Dios. En esa época se sentaron para debatir doctrinas ortodoxas. Se tenían que haber sentado a ver si habían perdido el primer amor. Hubiese sido mejor. A veces, ¿sabe qué pasa? Que nos sentamos para tratar asuntos que son importantes, que son relevantes, doctrinas, dogmas, pero quizás deberíamos ser autocríticos y ver y debatir en medio de concilios cercanos sobre recuperar y no perder el primer amor. Mientras Esmirna, que es una de las 7 iglesias, hoy se conserva en pie, ahí hay una comunidad cristiana. De Éfeso solo quedan ruinas y están muchos metros bajo tierra, porque el candelabro fue removido. No escucharon y se le removió el candelabro. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Aquí, hasta aquí, en este sermón, nos golpean 3 imperativos que el Señor nos exige. Y que nos exige oír. Recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Entonces viene al final lo que es el corazón de Dios, una promesa. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Quizás, solo quizás, cada uno que evalúe, el mensaje para Éfeso también puede ser pertinente para hoy, para nosotros. Pero yo no voy a declarar eso. Lo tienes que declarar tú personalmente. Si es pertinente o no. Pero hay algo que se repite en toda la Biblia y es el que tenga oídos, oiga. Porque estamos hablando de un pueblo duro de cerviz y duro de oído. Y desde el principio Dios con su pueblo es oye Israel. Pasa que nos cuesta mucho oír. El no oír es un mal del pueblo de Dios. No oímos, somos duros de oído. Pero hoy Dios nos lleva a reflexionar, a tomar decisiones. Los creyentes que no estamos motivados por el amor de Dios, que no se han entregado a Dios, que no crecen, que no se aman entre ellos, que no comparten su fe, que los no creyentes no son atraídos, es muy posible que el candelero no esté iluminando todo lo que debe iluminar. Me gustó algo cuando el domingo pasado decía, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Viene el Espíritu Santo y nos llena, ¿no? Y dices, ¡pam! Pero una aclaración importante que el Señor nos recuerda hoy es dejar que el Espíritu domine nuestra vida. Amén. Es que el Espíritu siga dominando, siga tomando
la autoridad, el control. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso es lo que hago. Los que no crecen. Pero el llamado de hoy hacia nosotros, hacia su iglesia, sigue siendo: recuerda de dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras del primer amor. Y quisiera terminar con una hipótesis de lo que podría ser un llamado hoy. Oye, iglesia, busco de ti una relación íntima conmigo para que recuperes el primer amor. No quiero tu activismo aprendido, sino un renuevo que venga de mi espíritu y que Él te lleve a alumbrar en medio del lugar donde vives. Sois lámparas de aceite. Buscad ese aceite para que reluzcáis, para que mi luz atraiga a la que os ven. Si vences tu indiferencia, si reconoces tu pecado, si te arrepientes y cambias tu actitud, yo te daré a comer del fruto del árbol de la vida. Una vida cerca de mí, disfrutando de mi provisión, de mi cuidado. Una vida en la que disfrutarás de los beneficios de mi paraíso, aquí en este mundo y posteriormente en el cielo. Si recibes esta oración, este llamado de parte de Dios, he terminado con una promesa, pero quiero terminar con este llamado. Oye, iglesia, busco de ti una relación íntima conmigo, para que recuperes el primer amor. No quiero tu activismo aprendido, sino un renuevo que venga de mi espíritu y que Él te lleve a alumbrar en medio del lugar donde vives. Iglesia, sois lámparas de aceite, buscad ese aceite para que reluzcáis, para que mi luz atraiga a los que os ven. Si vences en esta mañana tu indiferencia, si reconoces aquello que tienes que cambiar, si te arrepientes, si cambias tu actitud, yo te daré de comer del fruto del árbol de la vida. Y si has oído este mensaje, si tú crees que este mensaje es para ti y quieres decirle sí al Señor, yo te invitaría a que te pusieras en pie ahí donde estás. Dios te bendiga.